Mix 100.3. Publicidad CKV y Arisha Digital Media presentan el podcast. Hola, soy Fernando Ayala, psicólogo clínico. Estamos iniciando el podcast de Mente. Iniciamos. Quiero agradecer a Hostal Canino Morelia por hacer posible este podcast. Hostal Canino Morelia es un espacio para tus perritos en la ciudad de Morelia, donde los puedes dejar en caso de que salgas de vacaciones o por algo tengas que salir de la ciudad. En Hostal Canino Morelia no se trabaja con jaulas ni separaciones, siempre están los perritos en un espacio abierto, acompañados, duermen acompañados y se envían videos a sus dueños todos los días para que vean cómo se encuentran. Puedes encontrarlos en Facebook como Hostal Canino Morelia o por medio de WhatsApp en el número 4433 69 66 08. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Mente. En el capítulo del día de hoy voy a hablar un poco acerca del llamado o denominado trastorno límite de la personalidad. Esto pensando un poco en el tema que traté la semana pasada, en el cual hablamos acerca de las relaciones donde se da codependencia, relaciones donde a pesar de que existe abuso, las personas parecieran tener una gran dificultad para salir de ellas. Y bueno, para entender esto, hablamos de lo que puede ocurrir vamos a pensar en la psique de la persona en muchas ocasiones, y esto a su vez me llevó a pensar en una condición en la que vemos que las personas, en particular en mujeres, y digo en particular mujeres porque lo vemos más en mujeres, les lleva a estar dentro de este tipo de situaciones, el trastorno límite de la personalidad. Bueno, para empezar a hablar de esto, me gustaría decir que las personas normalmente podemos tener cambios de humor, y esto es frecuente pues, en la población en general. Estos cambios de humor, sin embargo, no interfieren en la forma en que nos relacionamos con los demás, por lo menos no de manera demasiado seria. Usualmente podemos ser capaces de explicarle a alguien que algo nos molesta, que nos encontramos tristes por algún motivo o que algo nos tiene intranquilos o intranquilas. Y de igual forma, generalmente, podemos entender si alguien está de mal humor y no se encuentra en el mejor momento para hablar con nosotros, por ejemplo, y no hacer un gran problema de estas situaciones. En el denominado o llamado trastorno límite de la personalidad no es así. Para algunas personas la cuestión no es así de sencilla como lo acabo de exponer. No entienden ni sienten esto de la misma forma y usualmente tampoco nosotros les llegamos a entender a estas personas. Para estas personas, quienes, como ya expliqué, por lo menos estadísticamente en su mayoría son mujeres, el humor cambia seriamente, puede ser de un día a otro o incluso de un momento a otro, y esto afecta la forma en que se relacionan con los demás, con la gente importante incluso en su vida. Pueden presentarse momentos de extrema irritabilidad, incluso explosiones de ira, y esto termina afectando o minando seriamente, como ya dije, sus relaciones, sus trabajos e incluso la relación consigo mismos o consigo mismas. Y aquí entonces sí ya estamos frente a un problema que puede pasar a ser verdaderamente serio. En este ámbito, en el de las relaciones interpersonales, cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, también se puede observar una gran confusión e inestabilidad. Algo que para algunas personas puede ser más o menos sencillo, para estas personas en esta condición representa una gran dificultad.
Por ejemplo, la capacidad de saber si aman a alguien o no. En estas personas o en estos pacientes, en caso de que estén recibiendo algún tipo de atención, podemos observar una oscilación o un cambio bastante extremo entre el amor y el odio. No es que todo el resto de personas o las demás personas o aquellas personas que no estén dentro de, o que no encajen, vamos a decirlo así, dentro de esta condición, no enfrentemos estas oscilaciones o estas confusiones respecto a nuestra manera de sentirnos hacia otra persona, si se está enamorado o no, por ejemplo, sino que en el caso del trastorno límite de la personalidad vamos a ver esto de forma extrema. Podemos ver, como dije, de verdad una oscilación entre el amor y el odio. Por un momento pueden sentir que aman profundamente a alguien y por el menor detalle pasar a detestarle o incluso a odiarle. En cuanto al compromiso, también vemos que incluso si sienten amar a alguien, tendrán problemas en este aspecto, pues será de gran dificultad para estas personas que puedan comprometerse seriamente con un compañero o una compañera, o detener los impulsos que le llevan a hacer algo que pueda ir en contra de la relación. Y es que precisamente los impulsos es algo que también es difícil de controlar para estas personas. Es muy común que los sujetos con trastorno límite de la personalidad no puedan sostener un trabajo por su irregularidad en las relaciones, no solo personales o de amistad o de pareja, sino laborales, ya sea por los conflictos que llegan a tener a causa de su inestabilidad emocional de la que comencé a hablar, o por los estados emocionales relacionados con los conflictos con personas fuera de su trabajo. Sus relaciones entonces en lo general se ven desgastadas, ya que tienden a tener un comportamiento contradictorio con quienes les rodean, o sea, con amigos, con familia, con las parejas. Mientras en un momento pueden estar bien con estas personas, ser amables, hacerles sentir queridas, al siguiente pueden, como ya dije, atacarlas, herirlas o hacerlas sentir mal. Esto irrita a las personas a su alrededor, pues no pueden comprender lo que sucede, y este comportamiento que desde fuera se observa como infantil o inmaduro termina por destruir lazos importantes. Las personas van reaccionando con enojo alrededor de estos sujetos, y entonces tenemos un círculo vicioso donde eso le hace sentir mal a la persona con un trastorno límite de la personalidad, y de nuevo se incrementa la inestabilidad emocional, se incrementa el problema con sus relaciones y se incrementa la pérdida de personas importantes, continuando con este círculo vicioso del que estoy hablando. Frente a todas estas situaciones, es común ver que estas personas reaccionen con patrones, vamos a decir, anormales de conducta, o que salen pues del rango de normalidad, de lo que uno podría esperar que pueda pasar o que puede pasar con una persona que se encuentra en un momento de dificultad. En estas personas vamos a ver reacciones extremas. Tenemos entonces tendencias a la automutilación, a golpearse, a azotarse, incluso quemar o lastimar de distintas formas su cuerpo. Esto, según los mismos pacientes, lo han referido, causa una sensación de calma. El lastimar su cuerpo, pues los mismos pacientes han comentado a lo largo de la experiencia clínica que da una sensación de calma, de relajación, como si la experiencia de dolor les diera una sensación de control frente al dolor que están experimentando en cuanto a los conflictos en su vida. Otra característica que también se observa de manera importante es que cambian de sentirse maravillados o maravilladas consigo mismos, de sentir que son, como se dice comúnmente, lo máximo, a sentirse extremadamente mal respecto a su persona, como si no valieran.
Entonces tenemos aquí que esta oscilación entre una percepción y otra no va a ser únicamente en relación a otras personas, sino que también se va a dar en torno o en relación a la propia persona. Este odio va dirigido, este odio que nace en ciertos momentos, no va a ir dirigido únicamente hacia el exterior, sino que va dirigido también hacia el interior. Por eso es que pueden llegar a convertirse en personas suicidas, o en algunas otras ocasiones, como también ya lo platicamos hace un par de semanas, puede verse esto manifestado no en intenciones o intentos suicidas directos, sino en intentos o intenciones suicidas indirectas o parasuicidas por medio de conductas de alto riesgo. Todo esto, al mismo tiempo de que genera mucha ansiedad, mucha preocupación en las personas que se encuentran alrededor de estos sujetos, también vemos que genera una sensación de profunda culpa en la propia persona. Tenemos pues una inestabilidad crónica en el estado de ánimo de estas personas, en sus relaciones afectivas, en las relaciones laborales y en la autopercepción, pasando por momentos depresivos a momentos de euforia o de manía extrema incluso. Tenemos también que existe dificultad para controlar sus impulsos, lo que les puede llevar a tomar o a conducirse por caminos o actividades riesgosas como consumo de drogas o incluso actividades sexuales de riesgo o relaciones que también ponen en riesgo a la persona. Hay pues una valoración polarizada de los demás, pero también hacia la propia persona, como si se viera tanto el mundo exterior como el mundo interior en blanco y negro, como en bueno y malo, pasando de la felicidad a la extrema tristeza, pasando de la idealización de las otras personas a una devaluación de estas, y por supuesto, como ya lo expliqué también, pasando de una idealización propia a una devaluación propia también. Bueno, pues esto es más o menos lo que se puede observar o lo que observamos en pacientes que entran dentro de este denominado trastorno límite de la personalidad. Pero también nos podemos preguntar cómo se experimenta esto, qué dicen las personas que viven dentro de esta condición. Lo que llegamos a escuchar en la experiencia clínica por parte de estas personas es que existe una sensación de vacío e inestabilidad afectiva, pero sobre todo una sensación de vacío crónica. Se observa también que existe una, como ya dije, imposibilidad de controlar los impulsos, pero esto no significa que las personas estén gozando de esto. Los propios pacientes llegan a hablar de sentirse como una especie de víctima de sus propios deseos que les acercan a situaciones muy, muy dolorosas. Todo esto va generando explosiones de ira, por ejemplo, que como ya dijimos, va minando sus relaciones, y esto a su vez también va minando o va prácticamente destruyendo la autopercepción de la persona, acercándole peligrosamente a deseos de muerte. A todo esto hay que sumarle que observamos en el caso de estos pacientes que existen historias de maltrato o de negligencia durante su infancia. Entonces son personas que van a manifestar tener poco apoyo por parte de sus redes más cercanas. No siempre es de esta manera en realidad, pero así es como lo perciben.
podríamos pensar que es de manera exagerada, pero al fin y al cabo es como estas personas lo perciben. Y esto tiene mucha importancia porque al percibir que son personas que se encuentran en soledad frente a todo este caos, les puede acercar de nuevo a este deseo de muerte. De manera resumida, podría parecer que no hubiera ni un pasado ni un futuro del cual apoyarse en estas personas. Solamente existe un ahora que tiene que ser maximizado casi al punto de la ruptura, con todo lo que esto implica. Pareciera pues que no hay un lugar bello, satisfactorio en el pasado a donde voltear, ni un lugar de esperanza al cual asomarse en el futuro. Entonces solo queda un ahora casi sintético, falso, en el cual hay que maximizar la experiencia de vivir. Pero en este maximizar, la persona se encuentra casi en un punto de ruptura. En el contexto de la cura con estos pacientes, donde hay crisis como una caída de lo que les sostiene, como si hubiera una succión por un agujero, por un vacío, es precisa una orientación y un acompañamiento que permita cierto apaciguamiento, que introduzca cierto apaciguamiento en este encontronazo que estas personas tienen con todos aquellos temas que les hacen entrar en estas angustias extremas. A la vez, la intervención que se tenga con estas personas tendrá que permitir que puedan, en lugar de incurrir únicamente en estos actos de los que hemos estado hablando, que puedan incurrir en la palabra, que se encuentren con la palabra, con la posibilidad de decir, de simbolizar. Y esto, aunque no es garantía de que la persona vaya a encontrar una nueva forma de vivir, abre por lo menos una posibilidad, y eso ya es bastante. Bueno, pues voy a dejar hasta aquí esta breve descripción de lo que se puede observar en el trastorno límite de la personalidad y de lo que algunos de estos pacientes manifiestan experimentar dentro de sus vivencias, y esta breve idea sobre lo que se puede ofrecer o con lo que se puede encontrar aquella persona que busca un espacio para hablar y acompañarse en esta vivencia. Bueno, pues dejo de nuevo mis datos por si tuvieran alguna sugerencia, alguna pregunta en torno a este tema o a los otros de los que hemos platicado. Y mi teléfono es 44 35 77 05 29. Recuerden que si ustedes llegan a conocer a alguna persona que consideran se puede encontrar en una situación difícil o está en peligro, el solo ofrecer su escucha, un espacio para hablar, puede ser de gran ayuda. E igual, si ustedes son aquella persona que cree necesitar un espacio para hablar, no duden en acercarse a alguien para ello. Hablar pareciera no ofrecer mucho, pero nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Bueno, pues hasta aquí la dejamos por hoy.